Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Traigo un programa de 2016 que sería la continuación del que realicé con David Said Domenech sobre la figura de Howard Philip Lovecraft en el Palacio de las Puertas Infinitas. Y aquí pues se centran en esos dioses primordiales, en el principio de todo. Así que antes de seguir, por favor, dale al like a este vídeo. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y hazlo, te pido que le des a la campanita para que te llegue vídeos nuevos. Así que comencemos con Howard Philip Lovecraft ante los dioses primigenios. Hola, buenas y bienvenidos a mi canal. Hoy contamos con la presencia de David Said, un hombre que ya no necesita presentación porque es conocido por todos. Y hola David, ¿cómo estás? Incluso por gente que no debería ser conocido, pero... Buenas tardes. Gracias, David. Y te tenemos aquí porque vamos a retomar el tema de Lovecraft, porque se nos quedó mucho en el tintero. Bastante. Sí, hablamos poco de la mitología de que creó Lovecraft, bueno, que empezó Lovecraft y que le fueron creando entre todos esos escritores que le seguían y que se sigue creando hoy día y se va expandiendo, cada uno aportando datos y cosas nuevas. Bueno, y para empezar, para que todo el mundo le quede claro, ¿qué son los primordiales? Pues es una pregunta que aún no tiene una respuesta definitiva, ya que en realidad Lovecraft utilizaba el término primordiales, antiguos y otros términos similares, primigenios, arcanos y tal, de una forma caprichosa, y no se sentía obligado a que esos términos fueran correlativos en sus relatos. O sea, por ejemplo, él podía inventarse el nombre de un dios ficticio, imaginario, inventarse una secta que lo adora para un relato, y a lo mejor en otro relato vuelve a sacar ese nombre, pero relacionado con otra secta que no tiene nada que ver, o con un hechicero que le adora que no tiene nada que ver con la secta. En fin, no se sentía obligado a ser coherente. Lo cierto es que la coherencia fue naciendo poco después, cuando fundaron Arkham House, la editorial en la que editaban los relatos de Lovecraft. Y un poco August Derleth fue el que empezó a sistematizar los mitos de Cthulhu y a poner un poco de orden dentro de todo ese mare magnum de nombres, y a decidir qué tal dios era el dios de tal cosa. Resumiendo, la idea es que los primordiales o los primigenios, de esta y de otras formas se les llama, son unos dioses que de alguna forma fueron dueños del universo, existen desde antes de que el ser humano existiera, y existirán mucho después de que el ser humano se haya extinguido. Y estos seres se supone que pueden acceder a nuestro mundo a través de fórmulas mágicas, y el Necronomicon contiene esas fórmulas mágicas que permiten a estos seres acceder a nuestro mundo. Estos seres son totalmente indiferentes al ser humano. El ser humano a veces intenta ponerse en contacto con ellos mediante la adoración para conseguir cosas de ellos, pero ellos generalmente, bueno, pueden dar algo, pero no les importamos mucho. Desde luego nuestros conceptos de bien y mal no se aplican a ellos, y en realidad para ellos somos un miserable insecto que pueden aplastar cuando quieran, y que de hecho estamos destinados a ser aplastados. Esta era un poco la versión de Lovecraft, aunque August Derleth la cambió un poco y la hizo un poco más esotérica. August Derleth parece ser que era católico practicante, eso le influyó, entonces quiso convertir la historia de los primordiales en una versión de horror cósmico de la imaginería judeocristiana. Entonces August Derleth inventa a unos seres que llama los dioses arquetípicos, y estos dioses arquetípicos, y se crea una historia de que eones en el pasado, en el universo, los primordiales dominaban el universo, pero los dioses arquetípicos les derrotaron en una batalla y los aprisionaron en cárceles especiales, cada uno en un sitio diferente. A uno lo metieron en una estrella, a otro lo metieron aquí y allá y tal.
y esos seres están encerrados en sus prisiones, pero están esperando que alguien les libere. Y ahí es donde entran los sacerdotes humanos. Entonces, bueno, esta interpretación de Derleth causó cierta polémica entre los seguidores de Lovecraft, sobre todo porque Derleth, aparte de ser un escritor no muy bueno, esa es la verdad, intentó aportar relatos al ciclo. Los relatos que aportó él no son los más estimados, precisamente. Él era también un poco talibán con su visión. Él pensaba que su visión era la auténtica, era además la que quería decir Lovecraft, cosa que no era así, ¿no? Es que Lovecraft, ya lo dijimos en la anterior entrevista, que era ateo, materialista y pensaba que el mundo no tenía ningún sentido y de cierta forma los dioses que él creó y la mitología que él creó pues reflejaban eso. Pero Derleth lo quise poner ese asunto en plan más místico, relacionó además a los primordiales con elementos. Chulu, por ejemplo, es el elemento del agua, es el elemental del agua. Shub-Niggurath, el elemental de la tierra. Y esto fue quizá lo que provocó el acercamiento de algunos esotéricos a esta literatura. Al poner esta clase de simbolismos, quizá esto fue lo que más atrajo la atención de algunos esoteristas. ¿Sabes dónde se ve muy bien, de forma indirecta, una de las prisiones? ¿Dónde? En el principio de Hellboy, de Guillermo del Toro. Ahora mismo no la recuerdo. Bueno, sé qué película es, pero es que la vi hace tiempo y no recuerdo el principio. Empieza la película y te ves que un grupo norteamericano va a saltar una isla en el norte de Escocia, donde un grupo de alemanes, de las SS, y representantes de la sociedad Thule, van a hacer un ritual de invocación, que lo va a realizar Rasputín, el monje loco. Y Rasputín abre la puerta a uno de los dioses de la destrucción que está en la prisión fuera del espacio. Evidentemente asaltan el ritual y Rasputín es absorbido por el vórtice. Pero antes de que sea absorbido, se puede ver cómo está el dios de la destrucción atrapado en una crisálida de cristal. Y claro, necesitan el catalizador para poder liberarle, que ese es Hellboy. Hellboy es realmente la misión que tienen en este plano, es ser la llave consciente para poder abrir la puerta de los dioses de la destrucción y empezar el apocalipsis. Y es totalmente lovecraftiano. O sea, tú ves ese fragmento de la película que durará 10 minutos si llega. Y es una pequeña obra maestra dentro de la película. Sí, bueno, yo recuerdo que en los foros que solía frecuentar por entonces me comentaban mucho que en Hellboy había claras referencias lovecraftianas y demás. De hecho, las hay ya en el cómic. La versión del cómic creo que es menos espectacular, pero el primer cómic de Hellboy sí empieza con una ceremonia de unos nazis y Rasputín y no llega a salir la crisálida esta, pero bueno, sí que se mencionan unos nombres que suenan, que tienen resonancias. Hay que decir que los dioses de esta mitología fueron sistematizados por Derleth, pero de aquella manera, pero de verdad cuando se sistematizó del todo fue cuando se creó en los años 80 el juego de rol La Llamada de Cthulhu. Muy bueno. Sandy Petersen, el creador del juego, cogió y fue el primero que hizo una clasificación de las criaturas que inventó Lovecraft, no ya solo de los dioses, sino de todos los monstruos que inventó Lovecraft, y los clasificó de una forma que ha dejado, creo que ha sido como aceptada dentro del canon lovecraftiano, porque yo la he visto ya en productos que no tienen nada que ver con el juego, en relatos literarios y demás he visto esa misma clasificación. Entonces, es una clasificación artificial, claro, porque no tiene nada que ver con lo que imaginó Lovecraft, pero bueno, se ha aceptado como válida por casi todo el mundo. La clasificación es, primero, las razas. Las razas serían pues, los diferentes monstruos que hay, que son pueblos, por ejemplo, los profundos que aparecen en La Sombra de Innsmouth. Para los que no hayan leído La Sombra de Innsmouth brevemente, pues en ese relato aparece un pueblo, una raza de seres humanoides que son como peces humanoides con rasgos de anfibio, ¿sí? Que se adaptó, bueno,
O sea, yo creo que se equivocaron, porque no sé si te acuerdas que en el 2003 Sí, sí. hicieron una película que se llamaba Dagon. Dagon, sí. Me acuerdo. Ya la mencionábamos en el Pero anterior programa. Dagon realmente es lo que tú dices, ¿cómo se pronuncia? Smirgul. No, las sombras de... La sombra de Innsmouth. Eso, exacto. Que también se adaptó en el 79 con el nombre de la Isla de los Hombres Pez. Bueno, en realidad la Isla de los Hombres Pez no pretende ser una adaptación de la sombra de Innsmouth. Simplemente coge la idea de los monstruos humanoides marinos. Nada más. El resto se lo inventa todo. El caso es que, bueno, pues esta sería una raza. Y otra raza serían los Ghoul, que aparecen en otros relatos de Lovecraft, que los Ghoul están inspirados en seres mitológicos del folclore árabe islámico. Los adapta un poco a su manera, los describe como seres con patas de cabra, pero cara como de perro. Aparecen sobre todo en el relato del modelo de Pickman y otros pueblos. O sea, el concepto de raza es eso. Una raza de monstruos que tienen todas características comunes. Y dentro de las razas hay dos tipos. Razas independientes, los Ghoul, por ejemplo, son independientes, y razas servidoras. Los profundos son una raza servidora que sirve a Dagon y a Tul. Son siervos, son como sus demonios, por decirlo de alguna forma. Las razas servidoras sirven a algún ente superior, las razas independientes no sirven a ninguna. En principio, bueno, dentro de las razas servidoras algunas adoran a algún dios, pero luego tenemos, subiendo el escalafón, por encima de las razas están ya los primigenios, que son como entes, como dioses, pero más que dioses son como entes muy poderosos que son tomados por dioses. Porque todos ellos tienen ese matiz físico. Y ese matiz parece ser que son como extraterrestres que han sido tomados por dioses, por pueblos de la antigüedad y que han sido adorados como dioses, pero en realidad son seres que tienen una física, si bien una física diferente a la nuestra, y una materia diferente a la nuestra. Y aquí estarían, por ejemplo, Chulú, el primordial ese de que Derlet relacionó con el agua, que se supone que está atrapado debajo del mar en una isla que se llama Arlae, y Chulú tiene ese aspecto como de pulpo humanoide, tiene cabeza de pulpo y cuerpo como de hombre escamoso. Y luego hay Hastur, otro primordial, con el cual Derlet decidió que Hastur era enemigo de Chulú. No me preguntes por qué, lo decidió él. Hastur en realidad está sacado de Ambrose Bierce, un escritor muy anterior. Ambrose Bierce era un escritor americano que, por cierto, es un tipo misterioso. También se le podría dedicar un programa porque el tío desapareció misteriosamente y nunca se supo nada más de él, nunca se encontró su cuerpo ni nada. Y en uno de sus relatos fantásticos, pues habla de Haita o Hastur, el dios de los pastores, un dios que se inventó él, pues lo recoge a August Derlet y le da más personalidad y lo convierte en un dios maligno que representa, que está relacionado con la realeza. De hecho, lo relaciona con el Rey de Amarillo de Robert Chambers, que era una serie de relatos sobre un libro maldito. Pues el Rey de Amarillo sería una forma que adopta Hastur. Otros seres similares, pues, bueno, ahora mismo no me acuerdo. Y por encima de los primordiales estarían los dioses exteriores, que estos sí que serían seres ya cósmicos y que sí que podrían ser dioses de verdad. Así como los primordiales serían más bien extraterrestres muy poderosos, los dioses exteriores sí son entidades ya que no parecen tener un origen en un planeta o en otro, sino en el cosmos. Y el más importante de estos es Azathoth. ¿Sí? Antes de seguir con los dioses exteriores y Azathoth, que me parece muy interesante, entonces, este trabajo que estás comentando lo hizo el editor de Lovecraft. O sea, Lovecraft murió y luego el editor hizo una versión muy libre del universo de Lovecraft, ¿no?
Pues sí, sí. En realidad, de hecho, el término mitos de Chulu lo acuña el propio Derlet. Porque como Chulu Chulu no, dentro de la mitología esta, no es el dios ni más grande, ni más poderoso, ni más importante, pero parece que sí que es el más famoso y sobre todo el que más contacto tiene con los humanos porque está aquí en la Tierra. Y por eso decidieron ponerle el nombre a todo este ciclo de los mitos de Chulu. Y fue Derlet quien inventó muchas características de estos dioses y basándose en algunas cosas que había insinuado Lovecraft o apuntado Lovecraft o sus discípulos. Y luego más tarde le dio más orden el Sandy Peters, el escritor del juego. Es el que hizo la clasificación esta que estoy diciendo de razas servidoras, razas independientes, primigenios y dioses exteriores. A grosso modo, en realidad la clasificación sería un poco más complicada, pero tampoco vamos a saturar. No, es muy denso. Una cosa buena que tenía Lovecraft es que crea un universo creativo muy grande. Pero bueno, Azathoth, ¿cómo llega? ¿Qué decir? ¿Qué sabemos de él? Bueno, Azathoth es un nombre que se inventa Lovecraft para unos poemas y un relato incompleto. Y no dice mucha cosa de él, dice que es un ser informe, un caos idiota, o sea, un ser que es descerebrado por completo y que vive en el centro del universo, rodeado por flautistas idiotas que tocan una melodía y Azathoth como si bailara al son de ella y bailan todos alrededor suyo. Entonces, esto es lo poco que dice Lovecraft. Luego más tarde los otros escritores amplían. En parte, si lo piensas, es un poco como... Bueno, se supone que Azathoth es el origen del universo. El origen, o sea, es como... Se parece mucho a Dios, o incluso más que a Dios, al demiurgo de los gnósticos. Es el demiurgo, realmente. Es ciego, sordo, mudo y tonto. Exacto. No tiene conciencia. Y es también un poco la idea que podía tener un ateo como Lovecraft de Dios, pensando, bueno, un universo tan mierda como este, ¿quién lo ha creado? Pues lo ha creado un ser amorfo, idiota, y eso representa que pues eso sería una metáfora. De hecho, se ha visto metáforas, lo que acabo de escribir de Azathoth, que vive en el centro del universo, junto con los que danzan alrededor de él, parece que es como un sistema solar. El sol en el universo, un sol negro en este caso, y los planetas danzando alrededor de él. Algunos han visto esta analogía, otros han visto más bien una especie de sátira de la religión. Bueno, son interpretaciones que se hacen. El caso es que Derlet, en la versión que hizo él de la historia de los mitos, imagina a Azathoth como una versión de Satanás. Y Azathoth habría sido el que lideró la rebelión de los primordiales contra los dioses arquetípicos que se inventó él. Y los dioses arquetípicos le habrían castigado especialmente, quitándole la inteligencia y la voluntad y convirtiéndole en el caos amorfo que es. Entonces es una cosa que, Azathoth es una cosa que es como una especie de bebé que está siempre llorando en el centro, y que es como el odio en cierta forma. Derlet lo describe en uno de sus relatos, a pesar de que sus relatos no son muy buenos, tuvo esa agudeza al describir a Azathoth como la personificación del principio del mal. Al mundo de Azathoth es un mundo sin sentido, un mundo en el que no hay razón, no hay cordura, no hay nada. Y si invocas a Azathoth, se supone que Azathoth no tiene gente que le adore porque no concede nada, solamente puede adorarle a alguien que esté completamente loco. Y si uno de estos locos invoca a Azathoth, lo único que conseguirá es desatar la destrucción total, porque Azathoth no hace nada salvo destruir. Es como un bebé rabioso, pero que tiene, imagínate un bebé rabioso de 40 metros y pico, de 50 metros, que se empieza ahí a revolver y a gritar, ¡ah! Y lo destroza todo. Una especie de Akira. Pues algo así. Sí. Y luego otro dios exterior es Shub-Niggurath, que también, muchos de estos personajes no son creados por el propio Lovecraft, sino por sus seguidores. Shub-Niggurath se supone que es una diosa como de la fertilidad. Aquí hay una influencia un pelín, no lo vamos a negar, un pelín misógina,
O sea, Shub-Niggurath es llamada la cabra negra del millar de retoños. La cabra negra de los bosques del millar de retoños. Está asociada a los bosques y a la fertilidad y a las cabras. Esto de las cabras, claro, hace que en algunos relatos aparecen aquelarres de brujas que aparentan adorar al diablo, pero en realidad están adorando a Shub-Niggurath. Shub-Niggurath no tiene forma definida, sino que es como una especie de nube indefinida de la que van saliendo bocas, ojos, órganos, tentáculos, y de la que debajo salen como unas patas de cabra. Y representa la fertilidad y el crecimiento. Y ahora sí, representa el crecimiento degenerado. Esto se dice en uno de los libros que he leído, pero también es una reinterpretación. Hay muchas formas de interpretar a Shub-Niggurath. Shub-Niggurath representa, pues eso, el descontrol, el crecimiento descontrolado. Podría representar en cierta forma el cáncer también, porque es las células tumorosas que se van reproduciendo sin ningún control. Esto lo digo yo, no lo dice nadie más. Esto es una interpretación mía. Yo me responsabilizo de lo que digo, pero a mí se me ha ocurrido a veces que Shub-Niggurath podría representar, en cierta forma, podría asimilárselo como un símil al cáncer. Shub-Niggurath, pues siempre se habla de ella como si fuera hembra, aunque nunca queda claro si es hembra. Estas criaturas, asignarles un sexo queda un poco raro. Y se supone que ha sido adorada por los seres humanos bajo muchos nombres y bajo muchas máscaras. Por ejemplo, Artemis de Éfeso, Cibeles, la diosa Cibeles, todo eso eran máscaras para Shub-Niggurath. Detrás del culto de la Magna Mater que hacían los romanos, era en realidad un culto a Shub-Niggurath disfrazado. Es la diosa madre, la madre tierra. Exacto. Es la tierra, pero la tierra, lo leí en el libro aquel que mencionaba cuando hablábamos del diablo, los libros sobre el diablo de Jeffrey Barton Russell. Cuando menciona de las diosas de la fertilidad, menciona que está la diosa de la fertilidad entendida en un buen sentido y también es entendida en el mal sentido porque es la tierra, y la tierra es donde van los muertos. La tierra es la tumba también. Es el útero convertido en tumba. El útero es interpretado como tumba y también la vagina dentada y todo eso, el mielo masculino y todo eso. Un poco Shub-Niggurath iría por ahí. Tiene un símbolo, por cierto, un símbolo que es como... Es el símbolo similar al que se pone cuando... similar al del símbolo de peligro biológico. ¿Sabes que son como tres Cs, así como... Sí, sé cómo es. Ese símbolo, claro, porque es que también se dice que Shub-Niggurath es triple. Y esto la vincula también con Demeter, que se decía que tenía 3 cabezas. Y lo de la C es como los cuernos de la cabra, en fin. Luego, otro dios exterior muy importante en la mitología lovecraftiana es Yog-Sothoth. Quizás sea el más importante en realidad. Se dice que Lovecraft nunca puso nombre a su saga de mitos, pero que a veces se refería a ellas como mis Yog-Sothoterías. Parece que Yog-Sothoth sí era el de los más importantes. Yog-Sothoth es descrito como el todo en uno y el uno en todo. Es el señor... ¿El universo? Sí, algo así. Es como el señor del tiempo y del espacio. Está en todo tiempo y en todo espacio. Y bueno, Yog-Sothoth es en el relato el horror de Dunwich. El horror de Dunwich. Yog-Sothoth es el padre del maligno niño ese, Wilbur, el malo del relato, que su padre, que su abuelo es un brujo que invoca a Yog-Sothoth para que deje embarazada a su hija. Y de ahí sale Wilbur, que es un chico que es bastante feo, pero muy precoz, empieza a crecer ya de temprana edad y es muy inteligente. Y cuando lo matan y descubren el resto de su cuerpo, descubren que de pecho para abajo no tiene nada humano, él tiene tentáculos saliendo del vientre y tal, y tiene rasgos de cabra, una vez más el tema de la cabra. Y tiene un hermano que es invisible, y que al final se le puede describir y es un conglomerado monstruoso de materia. Es un poco
En cierta forma es como la versión lovecraftiana de la profecía, antes de que existiera, pero sobre todo el horror de Dunwich está influido por un relato de Arthur Machen que es El gran dios Pan. No sé si lo conoces. Arthur Machen sí, No, no. Arthur Machen sí era alguien con ciertas conexiones ocultistas, así como con otros autores se ha fantasmeado mucho, pero con Arthur Machen no. Arthur Machen sí se sabe que perteneció a la Golden Dawn, y eso todo sí está verificado. Wow, Crowley estaba ahí metido. Sí, sí, sí. Y Machen pues escribió este relato en el que un científico quiere hacer un experimento con una chica en su cerebro para que pueda ver la realidad auténtica. Y resulta que lo que consigue es que sea embarazada por un ser invisible. Y la chica se queda además tonta para el resto de su vida. Y el ser ese y la niña Pero que... es por el trauma. ¿Eh? Es por el trauma. No, bueno, porque le hace una cosa en el cerebro y claro, se queda idiota. Pero la niña que sale es una especie de ser maligno y demoníaco y bueno, y sí, parece que es un ser inhumano que ha sido engendrado se insinúa que por el dios Pan, porque se hace en el relato una identificación de Pan con la realidad. Una cosa, el relato es para leerlo, mejor que no leáis porque es canela fina. Es como el precedente pagano de la semilla del diablo. Interesante. Sí. Entonces, de Yog-Sothoth decir también que uno de los escritores que vinieron después de Lovecraft y que siguieron y que recogieron los testigos fue Robert M. Price, que quiso darle una pátina como pseudohistórica y decidió hacer una serie de relatos protagonizados por Simón de Guita, que es un personaje histórico que existió, que es el conocido como Simón el Mago. Entonces, estos relatos en los que Simón de Guita se mueve en el mundo así, es como combinar, el Robert M. Price parece que era pastor evangélico, pero de los de mente abierta, ¿no? Pero quiso hacer como una especie de mezcla entre los relatos lovecraftianos y los peplum. El peplum los peplum de religiosos de toda la vida, incluso llega al punto, fíjate, qué atrevimiento, de meter a Moisés en uno de sus relatos e identificar a Yahvé con Yog-Sothoth, su patriz. Con un dios cósmico, ¿no? Sí. Qué fuerte. En la versión de Robert M. Price, Yahvé es Yog-Sothoth. De hecho, no sé si te das cuenta que la rebelión de los primordiales contra los dioses del caos es una extrapolación de los dioses del Olimpo contra los titanes. También, los titanes. Sí. También se ha hecho, incluso en algún escrito lovecraftiano, se menciona a los dioses de Lovecraft con el nombre de titanes. A los primordiales les llaman también titanes. Y de hecho, son incluso fácilmente asimilables a los titanes, porque hay un titán del agua, que es Ponto, se puede asimilar perfectamente a Tulu. Hay un titán del aire, se puede asimilar a Hastur. Titanes de la tierra como Gaia misma, la diosa Gaia, pues puede ser Subnigura también. O sea, se puede hacer equivalencias enseguida. Y bueno, y de hecho, los que practican la magia del caos es un sistema de magia que piensa que en parte la realidad es creada por nosotros y que nosotros influimos mucho en la realidad y que nuestras creencias influyen en la realidad. Pues hay magos del caos que defienden la teoría de que todos los dioses los hemos inventado nosotros y si existen es porque nosotros creemos en ellos, nuestra fe les hace existir. O sea que si creemos en Subnigura puede llegar a existir lo mismo que Demeter o lo mismo que Artemisa. Hombre, sería una versión, pero no sea una versión tan poderosa como la del relato. Ya, pero bueno, es que los magos del caos tienen unas teorías muy curiosas que a veces suenan a locura, a veces suenan interesantemente lúcidas. Yo les respeto, no estoy de acuerdo mucho con lo que dicen, pero les respeto y bueno,
hay que escucharles, por lo menos. Es lo mismo que hay que hacer con los locos, un poco. Escucharles al menos. Bueno, y darles la razón, ¿no? Sí, sobre todo si están muy locos. Sí, hijo, sí, lo que tú digas. Un gran mago del caos, del mundo del arte, del cómic, es Alan Moore, uno de mis autores de cómic favoritos, el guionista de Watchmen, de V de Vendetta y de From Hell. ¿Has leído From Hell? Sí, obra maestra. O sea, Pues ahí hay mucho de magia del caos y de todo esto, y se habla también del tema de los dioses, de los terribles dioses, aunque en el caso de From Hell se refiere a los dioses mitológicos que conocemos, la forma en la que los describe recuerda mucho a los primordiales. Y bueno, estamos hablando de entidades cósmicas que están en el engranaje del conjunto. Ten en cuenta que, vale, el demiurgo, o sea, en el caso de From Hell, tenemos al arquitecto en la mitología masónica, tenemos al arquitecto del templo de Salomón. Yaldabaoth se llamaba. Sí, que es asesinado por los tres capataces del templo, que únicamente son los tres arcontes. O sea, es una extrapolación del demiurgo y de cómo el demiurgo es ciego, sordo y mudo, y son los tres arcontes los que responden a los estímulos, tanto internos como externos. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque lo único que hacen es mantener la estructura y ir desarrollándola. Que termine el diseño. Claro, ¿qué pueden hacer los capataces? Seguir manteniéndola. Ad infinito. Sí. Nunca mejor dicho. Pero bueno, no revelemos más secretos ocultos. Que se lo busque la gente, oye, que se lo busque la gente. Tampoco vamos a estar aquí. Me quedaba por mencionar un dios muy importante, que es quizá el que más gusta. Siempre que se hacen encuestas del tipo ¿cuál es tu dios Lovecraftiano favorito? Este casi siempre queda en el primer puesto. Nyarlathotep. ¿Y este hombre por qué se caracteriza? Es el mensajero de Azathoth. Nyarlathotep aparece en un relato de Lovecraft que se titula así, Nyarlathotep. El relato está inconcluso, pero bueno, está publicado en recopilatorios y tal, y ahí lo que describe es una especie de mago muy poderoso egipcio. Fíjate que tiene connotaciones egipcias el nombre, Nyarlathotep, que de hecho en egipcio creo que tiene algún significado, no sé si del portal o algo del portal. Bueno, ese mago egipcio del relato va haciendo como una especie de gira, exhibiendo unos inventos suyos muy espectaculares, y hechiza a la gente, y provoca una especie como de apocalipsis. Este Nyarlathotep, en cierta forma, está inspirado por Nikola Tesla. Este personaje desde Lovecraft dicen que se inspiró en Nikola Tesla para crear este relato. Me has leído la mente cuando estaba pensando en Tesla. Sí. Pues también escribió un poema en el que Nyarlathotep dice ser el servidor del demonio Azathoth y le golpea la cabeza con desprecio. O sea, pone una especie de estatua de Azathoth y dice soy su servidor, golpeándole la cabeza con desprecio. Esto algunos lo interpretan como que Nyarlathotep es servidor pero al mismo tiempo enemigo, o que es un servidor reluctante, un servidor que lo es a regañadientes. Luego, más tarde, se le va creando más trasfondo y se le ha convertido en el personaje de la mitología Lovecraftiana que más se parece al diablo. Se dice que puede adoptar cualquier forma y que tiene mil caras, que está siempre inmiscuiéndose en los asuntos humanos y que tiene un carácter burlón. Y se ríe de los seres humanos y siempre siembra el caos y la destrucción allá por donde va. Hay una pequeña saga de relatos que fueron relatos que se hicieron Lovecraft y Robert Bloch, el de Psicosis, que se lo hicieron siguiéndose el uno al otro. Primero, Lovecraft escribió El morador de las tinieblas, donde aparece Nyarlathotep personificado en una especie de murciélago gigante, un dios murciélago,
que solamente puede aparecer cuando hay tinieblas, que toda luz le puede dañar. Y en el relato aparece un ocultista que se llama Robert Blake, que es una referencia a Robert Bloch, que muere en horribles circunstancias. Este relato era una respuesta que le hizo a Robert Bloch, porque el relato era como una continuación del relato El vampiro estelar de Robert Bloch, donde Robert Bloch mostraba un individuo, un erudito que se llamaba Howard Phillips o algo así, que era propio Lovecraft, y moría en el relato, y Lovecraft le contestó diciendo, pues ahora te mato yo en el mío. Y Robert Bloch volvió a continuar el relato, aportando más trasfondo a Nyarlathotep y mostrándole como que después de la aventura anterior, en el relato del morador de las tinieblas, ha adoptado forma humana y se ha convertido en un científico que está a punto de inventar la bomba atómica. Pero si eso pasó antes del 34. La bomba atómica se inventó... Ay, es verdad, bueno, no, es verdad, es que me he traspapelado, a ver. Bueno, el científico, en el relato aparece Nyarlathotep con forma humana y se hace pasar por un científico. Un científico que está creando inventos que tienen potencial destructor. No sé, no era la bomba atómica, quizá me he confundido ahora con otra cosa, pero bueno, era un científico que hace lo que se supone que hace Nyarlathotep, que es sembrar el caos y la destrucción. En otros relatos se dice que Nyarlathotep es la verdadera identidad del hombre negro que aparece mencionado en los procesos de brujería. O sea, cuando las brujas invocaban al hombre negro, que aparecía con las confesiones de brujería que decían que en los aquelarres aparecía un hombre negro que iniciaba a las brujas y copulaba con ellas y tal, pues es identificado con Nyarlathotep. Y también con un faraón antiguo, del cual se inventa su historia Robert Bloch. Robert Bloch se inventa un faraón imaginario llamado Neferkab, que se supone que su nombre fue borrado de todas las estelas egipcias porque era un faraón demoníaco en extremo y aberrante. Y ese faraón también es una de las formas de Nyarlathotep. Hay por ahí algunos blogs y algunas páginas de internet que hablan de Nyarlathotep y cuentan todas sus formas, las formas que ha ido adoptando en diferentes relatos. Y yo creo, bueno, el motivo por el cual ha tenido tanto éxito este personaje es porque al final nos da más miedo a alguien que nos resulte una amenaza. Porque es que los dioses exteriores y los primordiales siempre se dice que son indiferentes a nosotros. Les damos igual. Y en cambio Nyarlathotep, por alguna razón, nos hace más caso. Se divierte con nosotros. Y eso es lo que hace que quizá nos fascine más, y porque es la amenaza más directa que tenemos. Claro, algunos que quieren ponerse en plan como realistas, dicen, a ver, pero un ser como Nyarlathotep, que se supone que es infinitamente superior al ser humano, ¿por qué le importamos tanto? ¿Por qué juega tanto con nosotros? Y si no somos nada para él, no queda creíble. Eso Hombre, lo dice mucho. Hay seres humanos que tienen granjas de hormigas y también hay algún pillado que se dedica a perseguir cucarachas, a chazarles. Para que exacto. Pues es una buena metáfora. Es una buena metáfora. El caso es que Nyarlathotep, que seguramente puede hacer muchas cosas a la vez, no estará solo por nosotros, pues le gusta hacernos la puñeta de vez en cuando, meterse en nuestro mundo adoptando identidades, adoptando formas diferentes. Otra de las formas que se dice en algún relato, esto salía en el juego de rol de La Llamada de Churo, en una campaña que hicieron llamada Horror en Orient Express. Identificaron a Nyarlathotep con Xipetotec, un dios azteca, no sé si era azteca o maya, que es el desollado, el sin piel. Y en esta forma Nyarlathotep aparece como un gigantesco ser sin piel, como en Hellraiser. ¿Has visto Hellraiser 2? En Hellraiser 2 salen sin piel, con todos los músculos por fuera. Cuando tira sangre en el colchón, sí. La madrastra pues está ahí atrapada y consigue salir sin piel.
y que luego pues consigue piel humana. Pero sí, entiendo el contexto en el que lo dices. Es que como un ser humano despellejado, solamente que no está despellejado, que su forma es así y que no es un ser humano, evidentemente. Exacto. Y bueno, estos personajes han dado muchísimo juego porque como están descritos en sus características básicas, pero también de forma ambigua, que se pueden reinterpretar de muchas maneras, pues han provocado pues eso, muchas reinterpretaciones, muchos autores que los han cogido y los han tratado a su manera y los han revisado y dado muchas visiones. Sí, o sea que, bueno, el tema del rol me parece muy interesante. No sé si has jugado a los juegos de rol. A la llamada de Chulu sí, he jugado bastante, incluso me atreví a masterear una vez. No sé si te acuerdas que lo irónico de la llamada de Chulu, que cuando sale Chulu, todos ya tienen puntos de locura. Sí, hay una puntuación de cordura y la puntuación de cordura va descendiendo conforme los personajes van viendo cosas horribles y cosas Lovecraftianas y monstruos que su mente no puede asimilar, y bueno, es simular lo que pasa en los relatos de Lovecraft. En los relatos de Lovecraft es habitual que el protagonista se vuelva loco al descubrir verdades que van más allá de su comprensión. ¿Y puedes explicarnos lo que es una semilla de Chulu? Una semilla de Chulu, sí. Son como Chulus pequeñitos. La semilla estelar de Chulu se llama. Viven con él en la isla esa que digo, esa isla sumergida que se llama Erlai, o como se pronuncia. Es que en realidad se supone que Chulu pertenece a una raza extraterrestre, pero él es como el más grande de esa raza, como el jefazo, el padre. Y las semillas estelares de Chulu son iguales que él en aspecto, pero más pequeños, con un tamaño más cercano al humano. Y viven con él. Él está dormido bajo el mar y ellos están ahí con él. No sé si se encargan de algo, imagino que harán alguna clase de vida, pero no puedo imaginar cuál, porque en la ciudad de Arlai viven las semillas estelares y luego viven los profundos también. Imagino que hay una jerarquía. Primero los semillas estelares están por encima y los profundos están por debajo. Otra raza interesante que creó Lovecraft, conforme iba avanzando en su literatura, se iba acercando cada vez más a la ciencia ficción. Bueno, nunca llegó a escribir una verdadera novela, pero sí escribió una novela corta. Un relato largo o novela corta, bueno, son bastantes páginas, es en las montañas de la locura. Y ahí utiliza el nombre antiguos o primordiales para referirse a una raza extraterrestre, que la descripción, yo no sé en qué se inspiraría Lovecraft para describirlos. No consta que Lovecraft se drogara, así que no podemos usar esa excusa. Eso quiere decir que estaba así de chalao. La descripción que hace de los antiguos es: el cuerpo es un barril, tú imagínate un barril como de vino, la cabeza es una estrella de mar y del barril van saliendo como pseudópodos, como una especie de tentáculos delgados y finos, y tienen como una especie de alas pequeñas y vestigiales. En fin. Hombre, a ver, parece de Giger, de Alien. Bueno, sí, es que realmente este hombre sabía imaginar extraterrestres. Es que cometemos un error básico. A ver, en las películas salen extraterrestres con aspecto de monstruos raros y muchos se ponen serios y dicen, no, si existen extraterrestres no van a ser tan raros. Pero es que eso es pensar en antropomorfo. Los científicos ya han determinado que nuestra forma está relacionada con las características de nuestro planeta
y en otro planeta tendrán otras características diferentes. Y si sale una especie inteligente ahí, es muy difícil que se parezcan a nosotros ni remotamente. De hecho, tengo oído que unos científicos una vez analizaron cómo podría ser una forma de vida inteligente que hubiera nacido en las condiciones de Saturno o Júpiter o planetas así. Y bueno, no he visto esas imágenes, pero dicen que son unos bichos que adelantan por la izquierda cualquier peli de ciencia ficción delirante. Sí, de hecho, antes de seguir hablando de las montañas de la locura, en el programa anterior que dedicamos a Lovecraft, hablamos de que La cosa de Carpenter es un remake encubierto de las montañas de la locura. Exacto. Porque ¿qué nos encontramos en las montañas de la locura? Pues que los arqueólogos estos que van a hacer una expedición se encuentran estos indicios de esta antigua civilización de extraterrestres, de los antiguos, los primordiales también les llaman, o primigenios en algunas traducciones. Claro, no se refiere ahora a los dioses, sino que se refiere a una raza en concreto que son estos seres que tenían una civilización y una tecnología y bueno, y pues eso, se encuentran con el horror de la realidad. No es quizá tan paranoica como la historia de La cosa, que hay ese tema de infiltración, aunque La cosa se parece a un ser que aparece en las montañas de la locura, que es el Shoggoth. El Shoggoth es una creación de los antiguos los extraterrestres, que es como un conglomerado de materia viva. Y es una materia informe, que pues eso, informe un montón, imagínate un montón de carne que se mueve, que tiene muchas bocas, muchos ojos y que va avanzando. Pues eso es un Shoggoth y se supone que además que los antiguos estos eran ingenieros genéticos, y se da a entender en el relato, sin decirlo del todo firme, que quizá crearon la vida en este planeta. Fíjate que antes de que se supiera lo que era la doble hélice, a Lovecraft se le ocurrió el tema de la ingeniería genética. Sí. Bueno, la biología, entonces no usaría ese término. Es que hace tiempo que no he leído la historia, no me acuerdo ahora si decía algo de genético o más bien decía biología. Pero sea lo que sea, es el mismo concepto. Y bueno, toda esta literatura, como curiosidad, comentar que influyó mucho en dos señores que eran, es que no me acuerdo cómo se llaman, Jack Powell y el otro, los escritores del libro El retorno de los brujos. No me acuerdo ahora cómo se llamaban. Lo curioso es que este libro, o sea, Lovecraft influyó en los escritores de este libro, que le dedicaron algún capítulo a hablar de él, y este libro a su vez influyó en, adivina quién. ¿Tolkien? No. ¿Stephen King? No. Más terrible aún, más aberrante. Eric von Däniken. Empiezas a atar cabos. Eric von Däniken, que era conserje de un hotel, y dijo, hostia, estaba leyendo en sus tiempos libres eso, en sus ratos libres, y dijo, hostia, qué buena idea, por esto me puedo montar yo una... Empezó a escribir libros, el tío. Y bueno... Pues esa parte no la sabía yo. Sí. Bueno, es que esto se debe en parte a una investigación que hizo un señor, no me acuerdo, no sé por qué me invitas tanto a tus programas y luego no me acuerdo nunca de los datos. Un señor que escribió un libro hablando sobre los extraterrestres dioses de Däniken y Zacarías Sitchin, y de dónde viene la tesis esta de los astronautas antiguos. Y él concluye que en realidad viene de Lovecraft. A través de esto, porque claro, Däniken dijo, yo no he leído a Lovecraft en mi vida. No, cabrón, pero leíste El retorno de los brujos. Y a través de ese nexo pasa la influencia. O sea que indirectamente fue Lovecraft quien creó la teoría de los astronautas, o sea, de los dioses astronautas. Sí, el astronauta del pasado. Exacto. O el astronauta primigenio. Pero sí, claro, no se han dado cuenta por una cosa muy simple, porque sus astronautas no tenían forma humanoide. Por eso nadie se ha dado cuenta.
Exacto. Sus alienígenas eran informes, o sea, es decir, su forma no tenía nada que ver con la nuestra, entonces no se asociaba. Claro, pero Hasta que no... Von Daniken pensó que eso no era comercial. Supongo. Pero bueno, no hablemos de Von Daniken, porque no estamos hablando de ese autor. De hecho, ya Von nos hemos Daniken ido. es un tipo un poco Lovecraftiano también, ¿eh? Verle te hace perder puntos de cultura. Sobre todo cuando te das cuenta de que se parece a Torreblanca. Entonces ya es para volverse loco. Pero bueno, ¿cómo acaba Las montañas de la locura, por favor? Que es posiblemente la única... No voy a explicar el final. No voy a explicar el final, que ya la gente de la historia, oye, ya he explicado suficiente. No voy a hacer más spoilers. Igual se levanta ¿Y Lovecraft. qué te han parecido los videojuegos? ¿Has jugado algún videojuego basado en el universo de Lovecraft? Pocos porque, bueno, no soy muy hábil con los juegos. Me gusta mucho, pero jugándolo soy muy torpe. He jugado algunas aventuras gráficas, como por ejemplo Shadow of the Comet, que es un relato de Lovecraft en un videojuego. Y también, pues, intenté jugar a la de Alone in the Dark. No consigo pasar del principio, me matan enseguida. O no sé si es que lo he configurado mal y no me responde a los mandos, o yo qué sé. Pero la Unión de la Roca tiene que ver con Lovecraft. O sea, sí que tiene bichos que podrían ser del universo de Lovecraft, pero es una historia totalmente diferente, no es de su universo. Bueno, la primera parte, el primer videojuego sí que tenía algunos puntos. Bueno, luego también hay referencias en juegos que en principio no tienen nada que ver con el terror ni el survival horror, como por ejemplo Quake. Quake, que es como el sucesor de Doom. Es un juego en primera persona de disparos, pero que es un juego que transcurre bueno, es como Alien, es del espacio, ¿no? Transcurre en otro planeta y bueno, yo no lo he jugado, pero parece ser que al final del juego te aparece Subnigurat inverso. Aunque no sale exactamente, bueno, sale personificada como un ser con una especie de cuernos con patas, pero el caso es que es el enemigo final. Bien, bien. Por cierto, ¿tú te acuerdas de una película que hablamos de pasada, que está dividida en dos, que es La herencia Valdemar? Sí, ya la comentamos, que dije yo que tenías un canto, a pesar de defectos que tiene y tal. Hombre, es que para empezar, Valdemar es un personaje de Poe. Bueno. Ya. Y los bueno, hace el doble homenaje sacando a Paul Nash en el reparto. Valdemar por Poe, Valdemar también por el otro Valdemar. Bueno, que sí. Y de hecho, si te das cuenta, el primer monstruo que sale en la primera película es un monstruo interdimensional que posee el cuerpo de un cadáver. Sí, no acaba de identificarse con ninguno de los monstruos de Lovecraft que conozca. No soy yo capaz de... Tendría que volver a mirar los bestiarios que tengo de Lovecraft a ver si se encuentra alguno con el que encaje. Pero en el segundo volumen sale una semilla de Chulu. Bueno, se supone que lo que sale es el propio Chulu. Aunque hubo un cachondeo. Yo es que he jugado partidas de rol por Hango y están disponibles en YouTube, las puedes encontrar. Y en algunas de las partidas de rol que jugué de la llamada de Chulu, había bastante cachondeo, porque uno de los jugadores había visto la llamada, la herencia Valdemar, y no le había gustado nada, y se reía de la pronunciación que hacían en la película del nombre. Era Chuntu. Y siempre que nos costaba, que nos atrabancábamos en algún momento de la partida en alguna palabra, siempre salía y decía el chiste recurrente de "se pronuncia Chuntu". Aquello que dices, a ver, esto te lo digo porque todo aquel que sea conocedor de Lovecraft sabe que Chulu, o Cachulu, o Zulu, o Sutu, o como quieras pronunciarle, Chum, es más grande. No cabría ahí. Sí, ya, pero bueno, es que tienen un presupuesto la película y no pueden ahí. Lo hicieron bastante bien, ¿no? Para los medios que tenían, yo creo que lo hicieron bastante bien. Es que no. No, sí, el problema es el guión. Sí. Lo del resto es cojonudo. El guión es un poco así.
Además, te mete a Lovecraft ahí en principio del siglo XX, cuando Lovecraft nunca salió de Estados Unidos, pero bueno. No, pero si ya habían sacado a Bram Stoker, habían sacado a Aleister Crowley, lo vamos a sacar a Lovecraft. Y por supuesto lo sacan como un tío tope molarista y tope de tengo que advertirles de que no se debe jugar con estas cosas. Cuando el verdadero Lovecraft se choteaba de sí mismo y de sus historias y de todo, y de los que le escribían diciendo que si el Necronomicon era real. A ver. Por ponerte un ejemplo, hay una película que se llama El misterio de Lovecraft, que es una película italiana que está muy bien hecha, por cierto, porque consiguen que con 4 medios te sumerjan en una historia de terror que va increciendo y creando una atmósfera que va adentrándose en los hombres pez de la sombra sobre Eastwood. No sé, no creo que no has visto esa película. No, hablamos de ella en el anterior programa y no la he visto. Pues si puedes echar un ojo porque te sorprenderá. Evidentemente no vamos a decir el final, pero porque quiero que la veas, pero te sorprenderá de cómo con poquitos medios han conseguido hacer una gran historia de terror. Y sin embargo, la Herencia Valdemar, con un gran presupuesto, no han conseguido ese mismo efecto. Ya. Esto es que si no hay química, no hay química. Ya. Y bueno, retomando el tema de los juegos de rol, el Orient, ¿cómo se llama este que es el Orient Express versionado en Lovecraft? El desollado. Ese juego yo no lo he jugado. Yo he jugado el que tú has dicho, el que has hecho de Master. ¿Qué aporta este juego nuevo con respecto al anterior? No, bueno, el horror en el Orient Express no es un juego nuevo. Es una campaña para la llamada de Cthulhu. Es una campaña, es decir, una serie de aventuras entrelazadas en un tema común. O sea, si una aventura de rol es como una película, una campaña es como una serie de televisión. Lo que sí que, bueno, pues el horror en el Orient Express es un clásico. Es un clásico, es una de las primeras campañas que aparecieron para el juego. Y bueno, es una campaña que consiste en que los jugadores tienen que ir moviéndose por el mundo, intentando reunir los pedazos de una estatua maldita que tiene que ver con el desollado, con el dios este de Nyarlathotep y se encuentran con brujas y con vampiros incluso. Sí, porque Lovecraft también escribe sobre vampiros, aunque eso sea un cuento, pero bueno. Escribió un cuento de una historia similar a lo que parecía un vampiro, pero que luego al final se descubrió que era una cosa totalmente diferente. Era un horror abstracto de estos tal Lovecraftiano. Pero en la llamada de Cthulhu siempre han metido vampiros. En el manual básico, junto a las criaturas de Lovecraft, te encuentras criaturas del terror tradicional como hombres lobo, zombies y vampiros. Ahora bien, el vampiro que aparece en Horror en el Orient Express no es el vampiro glamuroso de Anne Rice ni nada. Es un vampiro bastante cabrón y bastante repulsivo. O sea, sigue la coherencia de la filosofía de Lovecraft. Lo que sí es otros juegos de rol de Lovecraft está El Rastro de Cthulhu, que es un juego relativamente reciente, salió hace cosa de 10 años o así. Y que es un juego que lo que aporta este juego de nuevo es un sistema de juego más basado en la investigación. En el juego anterior los jugadores tienen que hacer tiradas de dados para descubrir pistas. En este nuevo juego se les dan las pistas directamente, porque se ve que algún genio pensó que, a ver, en las películas y series de detectives que vemos, de investigación, no vemos a los protagonistas buscando las pistas. Lo normal es que empiecen llenos de pistas. La gracia está en ver cómo interpretan esas pistas y cómo con esas pistas resuelven el misterio. Entonces, ese genio inventó el sistema Gunshow, que es un sistema que han aplicado a varios juegos y que está pensado para partidas de investigación, que consiste en esto. Al jugador le das la pista directamente según la puntuación que tenga en la habilidad concreta y luego ya como él interprete esa pista ya es cosa suya. En comparación con la llamada de Cthulhu, ¿te es tan atractivo? ¿Ha conseguido embaucarte? Yo lo veo como un complemento. Sí que es cierto que
pero es que se pierde algunas cosas que le tengo cariño al viejo de toda la vida de la llamada de Cthulhu, cosas que igual son tontas, pero que a mí me hacen gracia, como por ejemplo ponerles estadísticas a los primordiales e incluso a los dioses exteriores, que es absurdo, porque ¿para qué ponerles estadísticas si son seres inmensos que ningún ser humano les puede hacer sombra, que tienen no sé cuántos trillones de puntos de vida y cuando llegan a cero vuelven otra vez al principio? Son inmortales y no les puedes hacer nada, pero aún así siempre es divertido ver la descripción del dios y sus características y sus poderes y todo eso. Eso no sale en el resto de Cthulhu. El resto de Cthulhu simplemente en la parte de los dioses y titanes te dicen informaciones contradictorias de cada dios para que tú elijas las que más te gustan. Es un juego abierto. No, a mí me gustó bastante la llamada de Cthulhu. Me divirtió bastante. De hecho, se aprende bastante del universo de Lovecraft por medio de ese juego. Pero, ¿a ti te ha gustado más el terror cósmico, el terror sobrenatural o el terror propiamente dicho físico? Como puede ser el caso del reanimador. ¿La qué? El Reanimator. Sí. Mira, es que yo he decidido que en el terror soy politeísta y me gusta toda clase de terror. Y a veces me apetece más uno o me apetece más otro, según el chip que me dé. No acaba de haber uno que me guste más que otro. El terror gore está desprestigiado porque se supone que, a ver, tengo que reconocer que sí, que quizá es más difícil sugerir que mostrar. Pero también es difícil mostrar con estilo. Porque claro, puestos a mostrar, puedes simplemente mostrarlo de forma prosaica, sin más, o puedes mostrarlo con estilo, con una estética elaborada. O sea, no todo el gore es desechable, no todas las películas de sangre y tripa tienen por qué ser cosas inferiores de serie B, ¿no? Sobre todo si una película es capaz de combinar eso con la atmósfera y meter las escenas gore dentro de un contexto de atmósfera bien creado. Entonces ya el gore no es tan divertido. Normalmente el gore tiene fama de divertido, pero si se mezcla la atmósfera terrorífica con la sangre, entonces ya no te ríes tanto. Hombre, a ver, a lo bien de edad, ese videojuego consigue eso. Que sea algo serio y que no sea gore. De hecho, es un gran videojuego. A mí me gustó mucho cuando lo jugué. De hecho, por ejemplo, de lo que se ha adaptado a The Lovecraft, ¿qué es lo que más te ha gustado? Estoy pensando, pues... es difícil. Quizá la película del horror de Dunwich, como adaptación directa, pues sería la película esta la que más me gusta. Porque es quizá, siendo una adaptación muy libre, es de las menos libres que hay de Lovecraft y de las más dignas en el resultado. Claro, no es una gran película, pero intentaron hacer una versión cinematográfica de un relato muy difícil de adaptar y lo resolvieron medianamente bien. Hombre, a ver, Dagon yo lo he leído varias veces. Independientemente de la narrativa, que a mí pues la primera persona no me convence, pero era más fácilmente adaptable que lo que hicieron. Porque anda que es que caía por todos lados. Sí, podía pasar que el maquillaje bien para una serie B, pero luego al final de la película... A mí no me parece una película tan desechable tampoco. Además, con recursos que también eran buenos recursos, pero además tenían a Stuart Gordon. Sí. Entonces, no sé qué pasó, porque Stuart Gordon no es que sea un genio, pero ha hecho películas buenas. Sí. Los sueños de la casa de la bruja. Del más allá también es una buena historia, una buena película basada en Lovecraft. ¿Y has visto los capítulos de Master of Horror? Pues esos que he comentado. Sí. No sé si me queda alguno por ver, creo que los he visto la mayoría. El de John Carpenter, que John Carpenter normalmente es muy Lovecraftiano, pero el de John Carpenter sí quizá es Lovecraftiano un poco en la atmósfera, y sobre todo
en la moraleja, entre comillas, de la historia, una moraleja así cínica y pesimista, pero la historia en sí incluye elementos de mitología judio-cristiana, que no casa mucho tampoco con Lovecraft. El subcapítulo se llamaba no, ese no lo he visto, era el de la primera temporada. ¿De la clínica abortista? ¿Eh? ¿De la clínica abortista? No, me refiero a otro que era el fin del mundo en 35 minutos. Sí, es Smoke Cigarettes. Es Smoke Cigarettes. Pues sí, porque está, bueno, no sé si te acuerdas del capítulo, tiene al ángel caído lo tiene atrapado, no sé si te acuerdas. Sí. Pero no es un ángel caído, es un ángel. Es simplemente un ángel. El horror de la historia está en que se hace una snack movie con un ángel. Vamos, lo más normal del mundo, ¿no? ¿A quién no le ha pasado eso, tío? No, nos queda poco para acabar. Si quieres añadir una reflexión o argumento sobre el trabajo de Lovecraft hoy en día, porque sigue estando totalmente... De hecho, está más vigente que cuando se escribió, porque la gente por fin lo entiende. Entonces, ¿cómo crees que está Lovecraft hoy en el mundo? Hoy, bueno, pues hoy está más de actualidad que nunca. Es tan amado como odiado, y a veces los mismos que lo aman lo odian, porque están los conspiranoicos que suben vídeos a YouTube y demás y que dicen que Lovecraft es satánico y que en realidad era discípulo satánico iniciado en una logia de no sé qué, no sé cuántos, pero esos mismos que dicen todo eso luego se leen sus relatos como putas y los disfrutan y les encanta. Ya dije en la anterior entrevista que es el autor que más ha influido en el terror actual. La mayoría de los que vienen después le deben como mínimo algo. Stephen King, Clive Barker y su Hellraiser tiene muchas resonancias lovecraftianas. Y, no sé, ha transformado muchísimo el terror. Y también ha influido en otras áreas como, a pesar de él, porque él no quería, pero bueno, el caso es que ha influido en el tema del ocultismo y el esoterismo. Incluso, pues mira, Anton LaVey cuando escribió la Biblia satánica, en la dedicatoria se la dedica a una serie de personas, de personajes famosos, y entre ellos incluye la dedicatoria a Lovecraft. Y no solo eso, sino que en su segundo libro, titulado Rituales satánicos, donde explica varios rituales para hacer, incluye invocación a Chul. En serio. Y bueno, ocultistas de después como Kenneth Grant, que era un ocultista que le dio por hacer identificaciones entre la mitología de Lovecraft y no sé qué. Y bueno, lo que he dicho antes de Von Däniken. O sea, fíjate todo lo que debemos a Lovecraft entre una cosa y otra. Sí, en cosas buenas y cosas malas. Pero bueno, tú sabes que Lovecraft no era para nada esotérico, ¿eh? No, hecho, eso ya he dicho que es a pesar de él, pero es lo que hay. Vete tú a saber si los 4 relatos de mierda que tengo escritos, cuando me muera, serán famosos y alguien dirá que yo decía la verdad. Y dirán, sí, los bichos esos que salen en los relatos de David Said existían. Él tenía acceso a la dimensión paralela porque en realidad él era la reencarnación de Khalil. A ver. No creo yo que estés conectado con los registros acásicos y puedas ver a los dioses. Es que eso es lo de menos. Lo importante no es que lo esté, lo importante es que los demás crean que lo estoy. Pero bueno, esto ha sido una paranoia final. No, ya veo que tienes una gran inspiración, que dentro de 200 años, cuando alguien pide un libro de tu recopilación, diga, hostia, este tío estaba conectado con los dioses cósmicos. Igual lo estoy y no me he enterado. Ya no te puedes fiar de nadie. Ya. Sí, sobre todo de estos dioses no te puedes fiar porque son dioses mentirosos. Los dioses deben estar locos. Sí, 2. Vale. Y por cierto, películas como Pacific Rim o The Relic, ¿qué te parecieron? Bueno, The Relic solo me pareció entretenida, un poco más. La verdad es que esta historia de una explicación científica para un monstruo y tal,
la tengo como muy vista. Y bueno, estaba bien, pero no me pareció muy allá. Pacific Rim no la he visto. En cierta forma se parece a otro juego de rol Lovecraftiano que se llama Tultec, que es como una especie de venganza de esos jugadores que siempre estaban frustrados porque no podían enfrentarse cara a cara con los primordiales, porque eran demasiado poderosos. En Tultec se ambienta en un futuro en el que los seres humanos son capaces de controlar robots gigantes tipo Mazinger Z para enfrentarse cara a cara a los primigenios y meterles caña. Y es una idea similar a lo que sale en Pacific. Hombre, no te sorprenda porque Guillermo del Toro es fan de Lovecraft. Entonces, posiblemente se haya basado de forma indirecta, por no llamarlo plagio, en esa extensión o juego. Porque si te das cuenta, los monstruos que salen son totalmente Lovecraftianos. Y de hecho, no sé si has visto la película de Pacific Rim. No lo he visto. Pues hay un momento en que los monstruos van saliendo de una grieta del mar que tiene un portal interdimensional. Y son monstruos enormes, pero es que son monstruos clonados que van mejorando las siguientes versiones por una raza que podían ser perfectamente pues una especie de primordial que quiere poseer este planeta. Entonces, claro, los seres humanos en un principio consiguen repelerlos, pero ¿qué pasa? Que, claro, el ser humano está gastando sus recursos y ya no puede enfrentarse a esos monstruos porque no tiene con qué. O sea, no hay medios para seguir construyendo los robots. Y entonces, claro, lo que quieren es volar la grieta por medio de un artefacto nuclear. Y bueno, no voy a seguir contando porque si no sería un spoiler. Pero que el esquema es totalmente lovecraftiano. Tenemos un portal interdimensional para conquistar la Tierra, está introduciendo monstruos de diseño para acabar con la especie del planeta que somos nosotros. Tiene algunos toques de parodia que a mí no me gustan mucho porque tenía que ser más serio, pero claro, teniendo en cuenta que cuando producen una película pues tienes que pasar por el aro, pues además para el público que está dirigido, que es un público palomitas, pues tiene que hacer licencias. Pero bueno, tú ves el contexto de Guillermo del Toro serio y luego es el que la obliga a poner algunas cosas. Pero bueno, reconoces el trabajo bien hecho. Por ejemplo, además lo hablamos, en el laberinto del fauno hay un monstruo totalmente lovecraftiano. Como mínimo hay uno lovecraftiano. Y hay otro. Podríamos considerarlos. Sí. ¿Cuál? Hay otro que no has pensado que es el Jeepers Creepers. Hombre, sí, bueno, Jeepers Creepers. Es que Jeepers Creepers más bien parece una reinvención del clásico hombre del saco o incluso del diablo. Tiene algún punto que recuerda al hombre polilla. Pero más bien sería ese otro mito, el hombre del saco. No, pero no te equivoques. Es lo que tú dices, es el demonio, es el hombre del saco. Que es lo que tú dices, es el demonio, el hombre del saco caníbal, porque él se come a sus víctimas. Exacto. Ese final escalofriante en el que te mira te ves el ojo a través del agujero. Pero por las poquitas pistas que dan por cámara descriptiva, sabes que es un monstruo que viene de milenios atrás. Podría ser una máscara de Nyarlathotep, perfectamente. A ver, ¿en qué te basas para decir eso? Hombre, pues que Nyarlathotep adopta muchas formas y algunas se parecen al del monstruo de Jeepers Creepers, que monstruos así de aspecto como con alas de murciélago y cosas así. Pero bueno, como que es una idea simplemente. No, pero está bien porque has visto como con pocos medios han conseguido sacar un carácter interesante, porque ese monstruo a nivel creativo es buenísimo y permite mucho juego. Me gustó, hablando de distancias, porque es una película para adolescentes, la segunda parte de Jeepers Creepers me gustó más que la primera. Pero tengo que reconocer que la primera, a diferencia de la segunda, tiene una buena atmósfera de ambientación de terror. O sea, la segunda tiene más medios y presupuesto, pero la primera consigue, digamos, un efecto psicológico más potente a pesar de algunos fallos de guión. Sí. Además,
además tiene elementos de terror genuinos como la vieja de los gatos. Hombre, sí, claro, la vieja, esa vieja que casi da más miedo que el monstruo a veces, que se ve su silueta recortada. No, pero no me digas que no da miedo cuando abren la puerta y salen todos los gatos disparados. Sí. O sea, es brutal. Bueno, pues tenemos que ir acabando. Y bueno, te agradezco que hayas compartido con nosotros tu conocimiento sobre Lovecraft. Y para acabar, quiero pedirte una cosa. ¿Qué recomendarías ver de Lovecraft? Ver o leer. De tanto trabajo suyo directo como indirecto. ¿Qué recomendarías? Pues El horror de Dunwich creo que es mi historia favorita de él. Porque es terror cósmico, pero no demasiado. Tiene un punto también de terror convencional. Y creo que para empezar es quizá lo más introductorio de Lovecraft. Luego, el relato que más me gusta, no del propio Lovecraft, sino de uno de sus seguidores, es Los perros de Tíndalos de Frank McLeod. Este relato yo hice una vez una lectura dramatizada de él en un programa de radio, junto con un amigo, y nos quedó bastante bien. Y para alguien que no ha tocado nunca Lovecraft, ¿recomendarías que jugara La llamada de Chulu? Sí, pero es mejor jugar, venir sabido, venir ya con los deberes hechos de casa, pero también puede ser una forma. Claro, es que una partida de La llamada de Chulu puede no parecerse en nada a un relato de Lovecraft también. A fin de cuentas es un intento de adaptar y luego pues, hay partidas colgadas en YouTube. Yo una vez vi una partida en YouTube que parecía una sitcom. Realmente parecía una sitcom, una comedia de estas de risas, que me encantó, me reí muchísimo, pero eso no era Lovecraft, para nada. Estaba protagonizada por un tío y dos chicas neuróticas que le traen por la calle de la amargura. Total, para que al final acabaran todos muertos. A ver, es que La llamada de Chulu tiene ese inconveniente que según el dios, el primordial que te toque, puede tener un final inesperado, como bien dices. Pero bueno, yo te digo una cosa, a mí me sirvió mucho La llamada de Chulu del juego de rol. Me gustó mucho porque yo por aquel entonces no había leído nada de Lovecraft y solo le conocía por las adaptaciones que se habían hecho a películas, como La granja del terror, no sé si te acordarás de esa película en la que hay un meteorito que son excrementos de una nave. Bueno, se te deja ver que son los residuos de una nave espacial que han tirado la cadena y han entrado en la atmósfera y se han estrellado. No sé si has visto esa película. La película sí, el relato es mucho mejor, la película es un poco... No, pero a mí me sirvió el juego porque me permitió conocer cosas directas de Lovecraft antes, porque yo no lo había leído, yo solo le conocía por Aquí vive el terror, no sé si también la has visto. La del demonio que está atrapado. Pues es un demonio que está atrapado en una casa porque mata a su padre. Espera, es que esta también se titula El Innombrable. Sí, mira, hablando de aquel cuyo nombre no debe pronunciarse. Mucho de Lovecraftiano. Pero no el autor, sino el personaje. Nunca mejor dicho. O sea, pues... Y claro, yo cuando vi esa película, además transcurre en la Universidad de Miskatonic. Sí, o sea, sí. Pues esta película a mí me aburrió un poco, debo decir. Pero yo cuando la vi con 8 años no me hizo gracia, me asustaba bastante. Pero bueno, yo recomiendo Llamada de Chulu y lo que tú dices, empezar con ese cuento. Y nada, te agradezco que hayas venido a culturizarnos. Y te agradezco también que me hayas invitado. Y nada, vamos a despedirnos. Y a todos ustedes, pues, les he aportado